El sensor de humedad relativa HH10D consta de tres elementos básicos: un sensor tipo capacitivo, un convertidor de capacitancia-frecuencia y una memoria EEPROM usada para almacenar los factores de calibración. Cada sensor es calibrado dos veces en dos cámaras de humedad diferentes desde fábrica. Dos coeficientes únicos relacionados a cada sensor en particular son almacenados en la memoria EEPROM. Este sensor tiene una interfaz serial I2C, funciona con voltajes de entre 2.7 a 3.3 voltios y tiene una exactitud de más o menos 3% de humedad relativa. Este es un diagrama que muestra la conexión típica de un bus serial I2C. En un bus I2C típicamente tenemos un dispositivo maestro y uno o más dispositivos esclavos. El bus I2C está formado principalmente por dos señales, la señal SDA o de datos y la señal SCL o señal de reloj. Ambas señales deben tener conectados los resistores llamados pull-up o de polarización a la señal de voltaje de alimentación VDD, si no, de otro modo el bus no funciona. Este es el diagrama de conexiones del sensor HH10D a la placa de Arduino para el ejemplo que vamos a explicar en este tutorial. Como ustedes pueden ver, acá están los 5 pines de conexión del sensor. Está alimentado por el voltaje de 3.3 voltios que sale desde la placa Arduino. Y como ustedes pueden ver acá, tenemos también las dos resistencias de pull-up conectadas desde VDD hacia las señales SCL y SDA del bus I2C. Ahora noten que este sensor es un sensor que trabaja con niveles lógicos de 3.3 voltios. No está diseñado para recibir señales de 5 voltios como las que proporciona la placa Arduino. Sin embargo, experimentalmente se ha visto que este sensor aparentemente puede tolerar las señales de 5 voltios. Así que para pruebas preliminares, ustedes pueden conectar directamente estas dos señales SCL y SDA, que en el sensor, repito, deben ser señales de 3.3 voltios. Las pueden conectar a las señales de 5 voltios de la placa Arduino. Sin embargo, para un uso más prolongado, es recomendable usar un convertidor de nivel para interconectar las señales, principalmente las señales de mayor voltaje que vienen desde la placa Arduino hacia las entradas de este sensor. Para pruebas preliminares y un funcionamiento esporádico, no hay problema de conectar estas señales directamente como lo estamos haciendo nosotros en este ejemplo. Ahora fíjense que accedemos a la memoria EEPROM de este sensor solamente una vez. Necesitamos acceder a la memoria, y esto para poder leer los dos valores de calibración de este sensor que vienen pregrabados de fábrica. La memoria EEPROM entonces en este sensor, que es la que está conectada al bus I2C, solamente nos almacena estos valores de calibración que, como ya dije, necesitamos leerlos una sola vez, porque después estos valores no van a cambiar en el transcurso de la vida útil del sensor. Ahora, la señal que nos da efectivamente la lectura de la humedad relativa es la señal que sale por el pin Fout, la cual es una señal cuadrada de frecuencia variable. La frecuencia de esta señal varía proporcionalmente a la humedad relativa leída, y esta es la señal cuya frecuencia necesitamos medir para
tener el dato de la humedad relativa. Esta señal entonces la estamos conectando al pin de entrada digital número 5 en la placa de Arduino para poder leer y calcular su frecuencia, lo cual a su vez nos dará el valor de la humedad relativa. En la placa Arduino, por si acaso, entonces, como se puede ver, el pin análogo A5 funciona también entonces como la señal para la conexión de la señal SSL, y el pin análogo A4 en la placa es al mismo tiempo la señal SDA en el puerto I2C de la placa Arduino. El algoritmo básico para leer los datos de este sensor se lo puede dividir en tres partes. Primeramente, necesitamos leer los dos datos de calibración desde la EEPROM mediante el bus I2C. Estos dos datos son el dato de sensibilidad o sense y el dato offset. Para poder leer estos datos entonces vamos a usar la librería serial I2C de Arduino llamada Wire. En segundo lugar, y después de haber leído estos datos de calibración, debemos medir la frecuencia Fout de salida que viene desde el sensor, y para ello vamos a hacer uso de la librería FreqCounter, la cual nos permite medir o calcular la frecuencia de entrada de una señal cuadrada. En tercer lugar y como último paso, con los datos obtenidos necesitamos calcular la humedad relativa con la fórmula que se muestra en la lámina, la cual está también obviamente presente en la hoja de datos del sensor. Esta fórmula la hemos sacado de su hoja de datos. Para leer los valores de la EEPROM entonces vamos a usar una función que la hemos llamado I2C read2bytes, la cual hace uso de la librería wire.h, y esta función nos permite leer 2 bytes de manera consecutiva desde la memoria EEPROM del sensor. Esta función I2C read2bytes recibe dos argumentos entre paréntesis. El primer argumento, en este caso el 81, es la dirección del sensor HH10D en el bus I2C. ¿De dónde la sacamos esta dirección? Pues de la hoja de datos del sensor, aunque debo aclarar que en la hoja de datos del sensor se especifica una dirección que aparentemente es errónea. La dirección real de este sensor, contrariamente a lo que dice la hoja de datos, es la dirección 81. Esa es la dirección real de este sensor. Y ese es el primer argumento que recibe esta función. El segundo argumento es la dirección de la celda de memoria en la EEPROM a la cual queremos acceder, que en este caso es la dirección 10, la cual corresponde con el lugar de almacenamiento del factor de calibración sense en la memoria EEPROM. ¿De dónde sacamos esta subdirección, si ustedes quieren? También de la hoja de datos. Para leer el segundo dato de calibración llamado offset, utilizamos la misma función y también pasamos como argumentos primeramente la dirección del dispositivo del sensor en el bus I2C y como segundo parámetro la subdirección en la memoria EEPROM donde se encuentra el dato offset, que según la hoja de datos del sensor es la subdirección o dirección 12. Ahora, como ya mencionamos antes, solo es necesario leer estos valores una vez. Es más, ustedes pueden invocar estas dos funciones una sola vez en su programa y después de tener los datos, después de tomar nota de estos datos, ustedes pueden desactivar estas líneas de lectura desde la memoria EEPROM porque ya no las van a necesitar más. Una vez que ya hemos leído estos dos factores de calibración que no van a cambiar en el transcurso de la vida útil del sensor, ya no es necesario leerlos. Ustedes los pueden incluir en su código directamente
como constantes. Ahora, una vez que ya tenemos los dos factores de calibración, necesitamos medir la frecuencia Fout que viene desde el sensor, la cual es proporcional a la humedad relativa del ambiente. Para ello, debemos invocar primeramente esta función FreqCountBegin, que pertenece a la librería FreqCount, la cual recibe entre paréntesis como argumento el intervalo de lectura de la frecuencia en milisegundos. En este caso le estamos configurando a esta librería para trabajar con un intervalo de lectura de 1000 milisegundos o un segundo. Esto significa que la librería va a usar un segundo de tiempo para medir y calcular la frecuencia de entrada. Esta inicialización la vamos a hacer en la función setup de inicialización de los sketches de Arduino, y en la función loop o de lazo cerrado debemos entonces realizar la lectura de esta frecuencia. Para ello, primeramente vamos a preguntar si ya está disponible el cálculo de la frecuencia realizado por la librería. Para ello debemos invocar a la función available que está dentro de la librería FreqCount, la cual nos retorna un valor verdadero cuando ya hay un número calculado correspondiente con la frecuencia detectada en la entrada. Entonces, si FreqCountAvailable nos retorna un valor verdadero, significa que ya hay una frecuencia de lectura disponible. De lo contrario, debemos esperar a que la lectura y el cálculo de esta frecuencia culmine. Pero si el conteo de la frecuencia ya está disponible, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a invocar a la función read de la librería FreqCount, la cual nos va a retornar el valor medido de la frecuencia, y este valor lo vamos a almacenar en la variable freq. De ese modo leemos el valor de la frecuencia de entrada calculada. Y en un último paso simplemente vamos a reemplazar esos valores, los valores offset y sense leídos desde la EEPROM, que son valores constantes que nunca cambian en un sensor específico, y la frecuencia freq, que sí varía en función a la humedad relativa leída. Y con estos tres valores reemplazados en esta fórmula, que también están en la hoja de datos, vamos a obtener el valor de la humedad relativa leída desde el sensor. Fíjense que tengo ya acá el circuito armado con la placa Arduino y el programa también listo para grabarlo en la placa Arduino. Vamos a proceder entonces a grabar el programa. Este programa de ejemplo nos realiza la lectura de la humedad relativa y nos manda esa información mediante el puerto serial a la PC para que podamos visualizarla en el monitor serial del entorno Arduino. Así que primeramente voy a grabar el código en la placa, y a continuación voy a abrir el monitor serial para que podamos visualizar la información leída desde el sensor. Entonces grabamos el código, abro el monitor serial y fíjense que el programa entonces primeramente nos manda los valores de calibración leídos desde la EEPROM, y a continuación nos va arrojando lecturas consecutivas de la frecuencia de entrada, y a continuación el dato de la humedad relativa calculada mediante la fórmula, que en mi caso corresponde a una humedad relativa del 66.37% y la frecuencia de entrada es 6.986 Hz. ¿Sí? Entonces
el programa nos va a realizando lecturas sucesivas de la humedad relativa y nos actualiza esa información de manera constante mediante la conexión serial desde la placa Arduino al monitor serial del entorno Arduino. El código básicamente consta de las instrucciones y del algoritmo que ya hemos explicado en láminas previas y va a estar disponible para que ustedes lo puedan descargar desde nuestro sitio web y puedan analizarlo con detalle. Hay instrucciones que hemos obviado porque son secundarias. Sin embargo, los procedimientos más importantes que corresponden específicamente con la interconexión hacia el sensor es lo que hemos explicado en este tutorial. Bien, para comprobar que el sensor está funcionando correctamente, voy a soplar un poco de mi aliento hacia el sensor y deberíamos ver una subida en la humedad relativa leída por el sensor. Entonces voy a acercarme y fíjense que la humedad relativa ha subido hasta el 84% después de yo haber soplado un poco mi aliento en el sensor, y ahora esa humedad va bajando nuevamente a medida que esa humedad adicional proveniente de mi aliento se va disipando.